Hola, hola, Dios les bendiga mucho y bienvenidos a este nuevo episodio de Creencias en Conflicto, un podcast donde nos atrevemos a cuestionar todo lo que tú hasta ahora has creído que es verdad. Yo soy Ámbar Acosta y en el día de hoy vamos a desaprender. Ámbar, ¿cómo que vamos a desaprender? Sí, hay cosas, hay versículos, hay frases que tú habías pensado que verdaderamente estaban en la Biblia y no están. Iniciamos con el primero. Ayúdate que yo te ayudaré. Yo creo que ese es uno de los más famosos y es una distorsión que tiene la Biblia. Señores, en ningún versículo Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Hay proverbios donde se mencionan que Dios no abandona a sus hijos. Por ejemplo, tenemos el Proverbios 3 en el 5 y el 7. También tenemos el Salmo 121 donde Dios habla de estar con sus hijos y ayudar a sus hijos, de socorrer a sus hijos, de ser el refugio de sus hijos. Pero en ningún momento Dios dice, empieza a tú hacer algo que luego yo haré el resto. Porque, por ejemplo, el Señor en otro episodio de la Biblia nos dice a nosotros que Él nos ama a nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Él estuvo desde el inicio de este mundo. Entonces, ¿cómo Dios va a esperar un Dios de amor, un Dios de paciencia, un Dios de bondad, que tú hagas algo para luego Él accionar? Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Y, por ejemplo, le podrían decir, Ámbar, ¿qué pasó con Pedro? Pedro caminó sobre el agua. Claro que Pedro caminó sobre el agua y dio un primer paso. Pero ¿quién fue aquel que fue sobre las aguas? Fue Jesucristo. No fue que Pedro de la nada dijo, ay, sí, yo voy a empezar a obrar y el Señor luego de que yo empiece a caminar me va a socorrer. No, Pedro empezó a ver a Jesucristo caminar por las aguas y luego dijo, ah, bueno, pues si Él está caminando y yo soy su discípulo, dime si verdaderamente eres tú, ven y está sobre las aguas, son conmigo. La segunda frase muy famosa es, Dios no te da cargas que tú no puedas soportar. Y esto viene de una malinterpretación del versículo que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13, donde dice que no les ha sobrevenido ninguna tentación que ustedes no puedan enfrentar. Yo parafraseando el versículo, ahí habla de tentación, no habla de sufrimiento. No es bíblico decir que Dios no te da cargas que tú no puedas soportar, porque también en los evangelios y en las cartas de Pablo se habla acerca de que el Señor quiere que tú le entregues tus cargas. Por ejemplo, en un versículo Pablo dice en Segunda de Corintios, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El mismo Señor Jesucristo dijo que sean mansos y humildes de corazón y lleven mi yugo que es ligero, para que ustedes descansen en mí. Cuando él se refería a descansen en mí, es para que tú le entregues todas tus cargas. Pero si ya tú estás llevando las cargas y él a ti no te ha dado una carga que tú no puedas soportar, ¿qué clase de, de frase va a sustentar esto? ¿Me doy a entender? Las cargas no es lo mismo que la tentación. Dice Santiago que las tentaciones vienen de nuestra concupiscencia, que nuestra tentación viene desde nuestra carne. Santiago nos dice a nosotros que todo lo bueno, que todo lo perfecto, que todo lo bondadoso viene de Dios, que Dios no tienta a nadie, mas nosotros somos tentados por el pecado. ¿Y qué es lo que nos dice Dios en este versículo de Primera de Corintios 10:13? Que nosotros tenemos tentación porque estamos en la carne, pero nosotros mismos la podemos rebatir porque tenemos el Espíritu Santo, los que somos hijos de Él. En este versículo es lo que nos dan a notar es, yo te doy una tentación, pero tú la puedes soportar esta tentación porque tú tienes el Espíritu Santo. O sea, la tentación viene del pecado y el Espíritu Santo viene de Dios. Y cuando tú te llenas del Espíritu Santo, entonces rebates esa tentación que está llenándote por el pecado que está en ti, que no viene de Dios. Entonces, aclaremos ese punto. Dios no te da carga que tú no debas de soportar, no.
porque tú no estás soportando ninguna carga. Si tú estás sobrecargado, es porque tú no le has entregado tus cargas al Señor. Si tú estás sobrecargado, es porque tú no te estás llevando de la Biblia donde te dice que me entregue tus cargas a mí. Porque si Dios, entonces, si no vamos a descansar nunca. Porque Dios no te da carga que tú no puedas soportar, entonces toda la carga la estás llevando tú y la está llevando Dios. Y entonces, ¿qué está haciendo Dios? Pero entonces los problemas sí los lleva Dios, pero las cargas no. Entonces, ¿a qué tú estás llamando carga? Porque no es a un problema. En esa misma línea tenemos la tercera frase. Dios aprieta, pero no ahorca. Señores, esto es completamente antibíblico, porque en la Biblia el Señor nos dice que vamos a pasar por aflicciones, pero tranquilos, porque Jesucristo ha vencido al mundo y pronto vendrá a rescatarnos. Esta frase me parece muy infundada porque vemos a muchos personajes de la Biblia pasar por fuertes aflicciones. Y ustedes me dirán, Ámbar, pero eso es basado en Job, porque a Job le quitaron absolutamente todo y aún así Dios nunca tocó su vida para que le pudiera adorar. Claro, ese es el caso de Job. Tú estás en lo correcto. ¿Pero qué? ¿Me estás invalidando aquellos testimonios de personas que ya no están en el plano terrenal? Por ejemplo, alguien que me hable del cantante Julio, donde se hizo una recaudación de fondos con muchos cantantes cristianos que fueron a apoyar la causa de su cáncer. Un cáncer que lo mantuvo en sufrimiento por muchos meses, incluso años. Un cáncer que vimos que salió una de las canciones más sublimes en el mundo cristiano para mí, que es Sus cuerdas de amor cayeron sobre mí, inspirada en un salmo. ¿Y qué me quieren decir ustedes? Que porque este cantante al final nunca sanó, nunca recibió un milagro de sanidad, sino que su destino fue pasar de este plano terrenal. ¿Ustedes me van a decir que Dios en ese caso apretó y ahorcó? No, vamos a tener un poquito de más cuidado. Entonces, si ustedes me quieren decir que aquellas personas que tienen tumores, que Dios no le da el milagro que ustedes esperan, entonces Dios lo apretó y lo ahorcó, simplemente porque tú sí recibiste un milagro que es evidente y que tú validas o que la iglesia valida como que es un milagro de que Dios apretó pero no ahorcó. Vamos a tener más cuidado, porque muchas veces esta frase sale desde una posición de un poquito de orgullo, de decir, Dios estaba en esta situación, pero Dios me libró. Pero sin querer, tú estás invalidando a aquellos que Dios lo ha librado de esa situación. Y esos también tienen milagro y esos también tienen una posición especial en el corazón de Dios. Hay dos frases que van de la mano. La primera es, a Dios orando y al manso dando. Esta frase no tiene ningún fundamento bíblico. Es una mala interpretación de ese versículo que se encuentra en Santiago que dice que la fe sin obra es muerta, pero nunca dice que la oración sin obra es muerta, dice la fe. Hay muchas personas que no entienden que la obra en este caso puede ser oración. La fe sin oración es muerta, puede ser ayuno. La fe sin ayuno es muerta. Puede ser la lectura bíblica. La fe sin la lectura bíblica es muerta. ¿Por qué hay que hacer cosas que obligatoriamente los otros vean, sepan y entiendan? Yo no quiero cuestionarle a usted que usted diga una frase, yo quiero cuestionar su corazón detrás de esa frase. La fe sí, a Dios orando y al manso dando. Entonces, para que yo pueda ver, para que las personas puedan ver que yo estoy orando, entonces yo le tengo que dar a alguien. Entonces, otra persona tiene que conocer que yo estoy orando y por eso le estoy dando. ¿Cuál es el corazón detrás de eso? ¿No hay un poquito de altivez en eso? ¿No hay un poquito de que la gente quiera ver qué yo estoy haciendo y qué no estoy haciendo? Hay muchas obras de aquellos que dicen de la fe que no tienen que ser públicas, porque el Señor es el mismo que dice que la fe sin obra es muerta, es el mismo que dice, trancado en tu cuarto, cierra la puerta y ven a mí y órame. Otra frase muy popular es, Dios quiere que tú seas feliz. Señores, la felicidad es un sentimiento pasajero. Y al final, nosotros solamente estamos creando una falsa expectativa de lo que es el Evangelio. Dios no quiere que tú seas feliz y lo siento si esa información te hace daño.
Dios quiere que tú tengas gozo, que tengas paz, pero es el mismo Dios, es el mismo Jesucristo, es el mismo Espíritu Santo que te dice, yo te voy a socorrer en el sufrimiento, porque es el mismo que conoce que aquí hay tristeza, que aquí hay miedo, que aquí hay agobio, que aquí hay cargas, que aquí hay muchas cosas que debemos de llevar a Él y entregarlas. Y usted me va a decir, Ámbar, pero el fruto del Espíritu son gozo, paz, benignidad, amor. Sí, claro que sí, pero el gozo no es lo mismo que la felicidad. La felicidad es un sentimiento pasajero y el gozo, eso es otro tema aparte para desglosarlo en otro podcast, porque es muy largo. Se los dejo de tarea que ustedes investiguen qué es realmente el gozo. Y por último, la frase de Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Señores, esto es completamente antibíblico y te lo voy a desglosar en 3 puntos rapidito. La primera, cuando tú dices esa frase que usualmente la dicen sus mejores guerreros, son personas que están pasando por pruebas y situaciones muy difíciles, pero sin querer invalidan la situación de su hermano. Sin querer están actuando desde un sentimiento pequeñito por ahí de orgullo y de superioridad, queriendo decir, yo estoy pasando por una batalla peor que tú porque yo soy mejor guerrera que tú. Y hermano, por Dios, ¿usted me va a decir a mí que Pedro era peor soldado de Jesús que Pablo? Porque Pablo la mayoría de las cartas que escribió fue preso. Y Pedro predicaba el evangelio en todas partes, pero estaba libre y se convertían muchas personas. Y con Pablo preso era que mandaba las cartas. Entonces usted me va a decir eso. O no, perdón, vamos al Antiguo Testamento. Usted me va a decir que Moisés, que anduvo en el desierto y que estuvo con el pueblo de Egipto pasando trabajo en ese desierto, usted me va a decir que David fue mejor que él porque estuvo en el palacio, porque aunque todos tuvieron sus batallas, sus subidas y sus bajadas, no vamos a negar que hubieron algunos que tuvieron batallas más fuertes que otros. Entonces usted me va a validar una y me va a invalidar la otra. Hermano, tenga cuidado con esas frases. El segundo punto, así rapidito, es cómo nosotros nos estamos viendo en nuestra vida espiritual. Usted anda como esa canción de yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo y tú me levantas. Ajá, entonces tu dama viene, cae y te levanta, cae y te levanta, cae y te levanta. No, señores. Vamos a dejar eso es mediocridad espiritual. Ay, Ámbar, es que yo necesito que Dios siempre me ande levantando. ¡Qué bueno! Yo no digo que tú estás mal, sigue buscándole, Señor, que en algún momento Él te va a levantar, pero eso de yo me caigo y tú me levantas, hay que revisarte tu vida espiritual, porque podemos tener temporadas malas, pero no una vida mala, porque Dios no nos llamó a eso como hijos suyos. Y el tercer punto, así rapidito, es, ¿por qué tú estás volviendo tan público tus batallas? ¿Cuál es la necesidad? O sea, yo como que no entiendo por qué todas tus batallas tú las tienes que mostrar a todo el mundo. ¿Tú sabías que hay batallas que Dios quiere que tú lleves en privado? ¿Tú sabías que hay veces que Dios quiere que tú ni siquiera menciones la batalla que tú estás llevando? Y tú ahí publicándolo por todos los sitios. Ay, que yo publico cuando estoy enfermo, que yo publico cuando... Ustedes me van a decir, Ámbar, hay personas que lo publican porque Dios necesita ese testimonio de gracia. Claro que Dios necesita ese testimonio de gracia. Yo soy partícipe de eso. Dios necesita ese testimonio de gracia. Pero no todos tus testimonios Dios lo necesita para convertir a alguien. Vamos a nivelarnos. Vamos a parar un poquito y vamos a pensar. No toda la vida privada tiene que hacerse público y no todas tus batallas tienen que ser públicas tampoco, porque a veces tú volviendo pública la batalla se vuelve más grande, porque no solamente lo que tú estás pasando, sino también las piedras que te están lanzando de afuera te van a hacer flaquear en tu fe. Entonces, tú lo puedes publicar todo lo que tú quieras, tú puedes hablar de eso a voces, gritarlo si así el Señor te manda, pero que sea algo entre Dios y tú, que no sea algo entre mucha gente y con esto no quiero juzgarte. Dios sabe que yo no quiero juzgarte, pero vamos a valorar mejor todo lo que Dios a nosotros nos ha dado como privado y como testimonio para que cuando Él quiera se haga público. Ahora te toca a ti
que me digas qué frases de esta tú pensabas que estaban en la Biblia y realmente no están. Y que también me digas cuáles yo no mencioné que tú te has creído por mucho tiempo. Porque déjame recordarte algo. Aprender es difícil, pero más difícil que aprender es desaprender. Porque a veces por instinto hablamos y decimos esta frase porque se escucha linda, hasta yo las he usado. Pero recordemos que a veces simples frases se crean en nuestro mecanismo de la mente repetitivamente como algo que de verdad se vuelve una creencia y nos alejan completamente del carácter amado, del amado que nos quiere, que nos ama, que nos protege, que es paz, que es benignidad, que es bondad, que es Dios nuestro Salvador. Así que por favor, deja tu comentario de esas frases, síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Un beso, chao, chao.